Muy buenas tardes, queridos amigos de La Teja. Bienvenidos a una nueva edición del programa Volados Legales. Hoy nos acompaña el licenciado Andrei Garro para hablar de un tema que a todos nos interesa y que en algún momento vamos a necesitar. Así que espero que le ponga mucha atención a don Andrei. Antes de empezar, recordarles que el programa lo pueden seguir todos los jueves a las 12:30 en Facebook y a las 2 p.m. en YouTube. Bienvenido, Andrei, a una nueva edición del programa. Gracias, soy un gusto estar acá nuevamente. Gracias, Andrei. Andrei, bueno, vamos a tocar el tema de los permisos y las licencias laborales y las dudas más frecuentes que tienen los colaboradores, porque es un tema que se las trae, ¿verdad? Uno mismo en algún momento ha tenido la necesidad de, por alguna urgencia, una emergencia, recurrir a un permiso, una licencia, y es importante que los colaboradores sepan cómo se maneja el teje y maneje de esto. Absolutamente, sí. Andrei, para entrar en materia, ¿cuál es la diferencia que existe entre un permiso laboral y una licencia laboral según la legislación costarricense? Claro, Ovidio. Vamos a ver, licencias son aquellas que están determinadas por ley y tiene el patrono que otorgarlas sí o no. No puede quitarse. Y permisos vienen a ser aquellas cuestiones que el trabajador necesita por una emergencia, alguna cuestión en particular, y el patrono dice sí, se lo voy a otorgar. No está obligado a otorgarlo, pero por la situación que le presenta el trabajador, se los otorga. Puede hacerlo sin problema. Sin problema, claro. Todo es como una negociación, por así decirlo. Sí, conversarlo. Pensemos en alguna emergencia que tenga el trabajador que le salga de repente, le pregunta a su jefe y el jefe le dice, mira, sí, te doy el permiso para que te vayas. André, ¿y en qué casos el patrono está obligado por ley a conceder una licencia laboral? Claro, Ovidio, vamos a ver, el Código de Trabajo establece ciertos supuestos, por ejemplo, las licencias de maternidad o las de paternidad, que son más recientes, ¿verdad? Sí. Antes los padres no tenían licencia y ahora sí tienen, menor evidentemente que la madre, pero tenemos. Las licencias por adopción, por ejemplo, es una licencia poco conocida, pero también si usted adopta a un niño tiene licencia al respecto. También está la licencia que se da por muerte de un familiar cercano, ¿verdad? Entonces se dan posibilidades dentro de estos supuestos para que el trabajador tenga días libres y pueda disfrutarlos atendiendo este tipo de situaciones. ¿Y esos son con goce de salario? Sí, el patrón no tiene que pagarlos. La diferencia, por ejemplo, en la licencia de maternidad o paternidad es que la paga el 50% el patrono y el 50% la caja, ¿verdad? Para sufrir una afectación menor a la economía de la empresa. Sí. El sistema solidario de la caja contribuye con el 50%. Eso es importante saberlo, ¿verdad? Claro. André, ¿un trabajador tiene derecho a pedir permiso para asistir a una cita médica, ya sea propia o de algún familiar cercano? Sí, tiene derecho a pedir permiso, pero a diferencia de la licencia, eso es un permiso, ¿viste? Entonces, dentro de la conversación vamos a ir diferenciando. Las licencias esas que hablábamos, esto entraría como un permiso. Y vamos a ver, el patrono está obligado, en este caso, a otorgar ese permiso para que vaya a una cita médica propia o del hijo menor de edad o de alguna persona dependiente de él. Vamos a ver, el patrono la otorga. Lo que no está regulado, o al menos no es obligatorio en este momento, es que sea con goce de salario. Hay un proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa, pero reitero, ese proyecto de ley está en pañales. Está en pañales, está discutiéndose para que sea pagado ese permiso, pero no necesariamente, en este momento no es obligatorio. O sea, hay que tener calma, más adelante tal vez se... A ver qué pasa y qué sale. Sí. André, ¿qué derechos tienen las trabajadoras embarazadas en relación con la licencia por maternidad y cuánto dura este beneficio? Claro, vamos a ver. Lo primero, Ovidio, es que cuando la persona reporta que está embarazada, entra en un fuero de protección donde el patrón no puede despedir a esta persona sin ninguna causa. Sí. ¿Verdad? Si el patrón encuentra una causa, tiene que solicitar autorización al Ministerio de Trabajo para proceder de esa manera. Pero si no hay causa, la trabajadora se mantiene en su puesto, ¿verdad? Sin problema. Y se habla de 4 meses de licencia, que es un mes preparto y 3 meses posterior.
Esos son la licencia que cubre la maternidad. Y no me lo preguntó, pero la paternidad son 8 días. 8 días. Que se dividen por las 4 semanas, 2 días por semana. Entonces, básicamente es 8 días en un mes que va a tener después del nacimiento del hijo. Esa ley es fundamental, ¿verdad? Sí. Porque antes se da la costumbre que una empleada decía que estaba embarazada y era cese de funciones, ¿verdad? Sí, es muy complicado y nosotros lo que buscamos en derecho laboral es ir progresando, más bien no irnos atrás. Ya esa discusión quedó zanjada, sí, Ovidio. pero era draconiano, ¿verdad? Una mujer quedaba embarazada y perdía el trabajo. Era abusivo. Sí. Sí, era abusivo. Qué bueno ese cambio en la legislación, porque claro. hace unos años era terrible. Claro. ¿Cómo funciona que estabas hablando lo de la licencia por adopción? Que eso a mí me llama mucho la atención y imagino que muchos lo desconocían, que cuando uno adopta también tiene derecho a una... Sí, absolutamente, Ovidio. Y vamos a ver, son 3 meses y la adopción puede ser monoparental, que es solo un padre o una madre, o puede ser ordinaria. Si es monoparental, pues los 3 meses de licencia van a ser para la persona que adopta, y si está padre y madre, puede ser diferenciado, puede ser uno tome un mes y la otra persona tome 2 meses, se lo pueden dividir entre ellos, o puede ser una sola persona, pero son 3 meses que tienen oportunidad de tener esta licencia. ¿Y la edad del niño adoptado tiene que ver con o ya es el plazo establecido? Porque no es lo mismo, digamos, los cuidados para un chiquito recién nacido que uno de 10 años. Claro, la licencia lo que busca es que sea generalmente el niño recién nacido, para tener estas posibilidades de que el PANI dispone de algunos menores que desafortunadamente nacen pues desprotegidos, que se vaya buscando esta protección para los recién nacidos. Sí. Eso es clave, ¿verdad? Porque es un detallillo que uno no maneja y qué bueno saber que las personas que adoptan también tienen esa posibilidad de... Y también hay opción de mayores de edad, Ovidio, en ese caso no aplica licencia. Hay que tenerlo en cuenta. Sí, ahí sí, se jodieron, mejor evitar. Claro. Andrés, la legislación obliga al patrono a otorgar permisos por matrimonio, fallecimiento de un familiar, o incluso pasarse de casa. Vamos a ver, no, sí y no. Y empiezo por lo sencillo. Recientemente se modificó el código y sí se establece por fallecimiento de padres, de hijos, de abuelos, de tíos, de yernos, de nueras, de suegros, de suegras. Primos ya no entran, pero sino que es los más cercanos. Los más cercanos y dependiendo qué tan cerca está, se le concede 3 días o un día de duelo. Popularmente se le llama así los días de duelo. Sí, por así decirlo, André, papá y mamá 3 días. 3 días, completamente. Y un tío un día, me imagino. Un día, exactamente. Okay. Un abuelo es un día, ¿verdad? Un suegro, por ejemplo, que tiene la misma característica que un padre, pero por afinidad tenemos 3 días, por ejemplo. Por mudarse o por casarse, no, Ovidio. Eso es vagabundería. Son derechos de trabajadores y se han negociado. Por ejemplo, por convención colectiva del sector público o por algún tipo de política interna que tenga el patrono del sector privado. Ahí mejor se juega uno con las vacaciones para no... Puede solicitarlo, exactamente. Si usted se va de luna de miel y quiere tener una semana completa, pues saca días sin goce o vacaciones, o negocie con su patrono que le dé permiso, pero no está obligado a otorgarlo. No está obligado, ahí no. Sí. Mejor coordinar todo previamente, ¿no? De un día para otro decirle, mañana me caso, espero que me dé permiso. Sí, porque si no sería muy corta la luna de miel. En caso de una emergencia familiar, ¿se aplica la misma o también es buena voluntad del patrono? Es conversarlo con el patrono, Ovidio, y entender las circunstancias, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahí cambia, o sea, una emergencia es de inmediato, sucede, no tengo cómo planificar si saco, ¿verdad? Es un imprevisto, es un imprevisto. Entonces, pensemos en aquel caso del trabajador que cuida a su señora madre y la señora madre está sola en su hogar, sufre un accidente doméstico y es él y no otro que puede atenderlo, ¿verdad? Entonces, como patrón uno tiene que ser sensible, empático, entender la situación por la que está pasando el trabajador y ojalá acceder. No está obligado el patrono a acceder a esos permisos,
pero evidentemente es un imprevisto, es algo que no se pudo haber coordinado de previo. Ojalá que el patrón sea empático en ese sentido. Sí, porque esas situaciones a uno lo sacan, le mueven el piso, ¿verdad? ¿Y cómo se queda usted trabajando? Y uno necesita, y el apoyo en ese momento lo agradecería mucho, ¿verdad? En una situación Absolutamente, sí. Sí. André, ¿la licencia y permisos deben ser siempre remunerados o existen casos en los que pueden otorgarse sin goce de salario? Pensemos, Ovidio, entonces que las licencias, imaginemos que las licencias siempre se van a pagar, ¿verdad? Siempre se van a pagar. Los permisos no siempre. Hablábamos de permiso para ir a citas médicas. Eso es obligatorio otorgarlo, pero la ley no obliga a pagarlos. Únicamente se pagan para las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. En esos supuestos ahí sí. Las cubre, claro, es obligatorio otorgarle el permiso para que vaya a citas de ella y citas del menor. Y recordemos, es periodo de maternidad y periodo de lactancia, que va hasta un año después del nacimiento del menor. Esos permisos sí son pagados. Cualquier otro permiso que el patrón otorgue va a quedar a voluntad del patrono pagarlo o no. Y si hemos visto video que es costumbre acá en Costa Rica que el patrón otorgue permiso para que vayan a las citas médicas, presentan comprobante y yo no le rebajo el salario, es costumbre. Sí, sí. ¿Verdad? No está obligado el patrón, pero se acostumbra. Sí, que es lo más prudente, ¿verdad? Presentar la constancia que estuviste con un doctor, claro, y todas las... Claro. André, los ticos nos caracterizamos por ser muy democráticos y en los trabajos siempre aplica la frase de los abuelos, si hay patadas hay para todo, ¿verdad? Así es. Y a veces hay resentimientos porque en las mismas condiciones a unos empleados les dan un permiso y a otros no. Eso, ¿cómo se puede explicar legalmente? ¿Se mete en algún problema? Puede ser, Ovidio, que si un patrono empieza a darle permisos a un trabajador y al otro no, que los trabajadores están en condiciones similares, y pensemos que el patrono le da permiso para que vaya a citas médicas de la mamá, pero al otro no, que el otro tuvo una emergencia y le dio permiso para que se fuera temprano, al otro no, podría, Ovidio, en algún momento configurarse un patrón de discriminación. Y eso es donde nosotros, como firma, le recomendamos a las empresas que sean muy cuidadosas en esas condiciones. Si otorgan permisos, ojalá que exista una política donde el trabajador sepa cuándo puede acceder a esos permisos y cuándo no. Y frente a su compañero de trabajo no se vea una diferenciación injusta que eventualmente produzca una discriminación. O sea, todo eso es mejor que la empresa lo tenga bien detalladito. Es ideal. Para evitar ese tipo de inconvenientes. Es ideal, eso es lo ideal hoy. André, y si el dueño de la empresa tiene esta documentación y todo, y aún así le pasa por encima, ¿se puede ver afectado legalmente? Se puede ver afectado si no está aplicándola a como él mismo aprobó ese reglamento interno. Porque si existe una política y el patrono la está desconociendo y el trabajador sí la conoce, el trabajador podría exigirla y el patrono podría verse afectado. Qué bueno ese detalle, ¿verdad? Porque a veces muchos trabajadores se quedan callados y se muerden la lengua y no saben que tal vez tienen esa posibilidad de defender sus derechos, ¿verdad? Porque no es justo que unos disfruten algún permiso y ellos no, ¿verdad? En situaciones parecidas. Así es. ¿Qué permisos, André, especiales existen para las madres durante el periodo de lactancia? Vamos a ver, Ovidio, el de ir a citas médicas, no solo de ella, clave, sí, ¿verdad? Sino que también del menor, porque después de que nace el menor tiene citas de control, naturalmente. Sí, vacunación y todas esas cosas. Completamente, sí. Y también tiene permisos o dos derechos que están recientemente incorporados, al menos modificados de alguna manera, que es uno a la extracción de leche materna en su lugar de trabajo, y para eso tienen que adecuarse a salas de lactancia y demás, y el permiso para lactancia, el derecho de lactancia, que como lo decíamos es de un año, pues después de que nace el menor, y tiene tiempos, en estos dos supuestos, tanto en la lactancia como en la extracción de leche, tiene ciertos periodos dentro del día que el patrón tiene que permitirle hacer eso. Entonces, tomemos por casos de lactancia, quiere decir que la madre puede optar por entrar una hora más tarde
o salir una hora antes. Sí, según sus necesidades. Según, porque eso lo que cubre es que ella pueda dejar todo listo en su hogar para que le den lactancia al menor de edad. Y si tiene la necesidad, por la condición propia de ella, de extraer leche materna durante su jornada laboral, tiene que establecerse la sala, tiene que crearse la sala de lactancia, un espacio privado, higiénico, en el cual ella se sienta cómoda para hacer ese procedimiento. Qué bueno ese otro detalle que la ley transformó, porque el caso de mi esposa, cuando ella quedó embarazada, tenía que ir al trabajo donde los dos trabajamos en el mismo lugar, al baño, a un baño a sacarse la leche. Sí, increíble. En condiciones insalubres, como en un baño. Claro. Gracias a Dios todo eso se ha solucionado, pero uno se pone en la posición de las mujeres en esa situación, que difícil, ¿verdad? O sea, que duro pasaron muchas mujeres antes de la aprobación de esta. Y hay que verlo, Ovidio, desde el punto de vista de sensibilidad, desde el punto de vista social, y que los patronos no se asusten por eso. La norma establece ciertas posibilidades. Pongo por caso, si están en un centro de oficinas, por ejemplo, que haya una sala de lactancia por cada uno de los edificios, entonces que todos los patronos que están ahí se pongan de acuerdo para tener ese espacio y demás, ¿verdad? No es que sí o sí tiene que haber una sala en cada una de las condiciones, ¿no? Hay que establecerlo y ojalá que promuevan cumplir con ese reglamento. Y es un acto hasta de humanidad, ¿verdad? Porque claro. Es una condición especial que nos merece el mejor cuidado, ¿verdad? Una madre, su hijo recién nacido, todas las situaciones que eso implica. Así es, sí. André, ¿puede solicitarse una licencia sin goce de salario para atender asuntos personales? Y si el patrón no está obligado también. No está obligado, Ovidio, pero sí puede solicitarse. Pensemos, por ejemplo, el caso del que se casó y no tenía días de vacaciones. Y quiere irse de luna de miel, como es natural. Lo que le dice al patrono, mira, dame 5 días, no me los pagues, se rebaja el salario, ese día se hace una acción de personal, o sea, se hacen ciertos mecanismos ahí de son negociaciones. Se negocia, ¿verdad? El patrono no está obligado a otorgarlos, pero si se negocia con tiempo, yo creo que a la empresa no le va a afectar en absoluto. Sí. Es cuestión de negociar y hacerlo con anticipación. Claro. Lamentablemente los chicos nos caracterizamos por dejar todo de último, ¿verdad? Sí. El marchamo, los pagos. Entonces, en situaciones así que 10 mejoras prevenir incluso un mes, 2 meses antes, ¿verdad? Ojalá que sí. Para evitar las... Y además que usted no planea casarse un día para otro. Sí, o sea, usted debería tener... Algo así pasó, creo, ahora un caso de un jugador de la selección que se le criticó mucho porque se ausentó de unos partidos de la Sele porque se casaba y todos decían que qué raro. Él debía saber que se casaba en medio de se armó un burumbú. Usted sabe que el fútbol, la política y la religión acá son tema de conversación y al pobre muchacho lo crucificaron. Así pasa. Se le olvidó ese detallito, ¿no? Y es se aplica en este caso del goce de salario. Claro. ¿Qué documentos puede exigir, Andrei, el patrono para justificar un permiso o una licencia laboral? Sí, bueno, Ovidio, siempre en derecho laboral la documentación es importantísima, tanto desde el punto de vista del trabajador como del patrono. Entonces empecemos por lo básico. La mujer que queda embarazada, lo primero que tiene que entregarle a recursos humanos es certificado de embarazo. La mujer que ya se le extiende el periodo de lactancia, es un certificado médico donde el doctor le recomiende extender más allá del año. La persona a la que le dan permiso para que vaya a cita médica, el comprobante de asistencia. No lo conversamos y lo olvidamos, para ir a votar, por ejemplo. El día de las votaciones. Sí. Sobre todo si alguien vive muy largo, ¿verdad? Exacto. Digamos que tiene en Guapiles o en Punta Arenas. Y trabaja en San José. Bueno, tiene que acreditar mediante una certificación de nacimiento, donde se ve el registro civil de esa persona, que él tiene que ir a votar a ese lugar, ¿verdad? Entonces, la documentación de los dos lados siempre es importante y más que todo para el patrono, para que pueda guardar eso y protegerse ante cualquier reclamo.
Sí, eso es fundamental, ¿verdad? Que a veces mucha gente dice, no, no voy a votar, que me queda muy difícil y no sabe que tiene ese derecho de pedir un permiso, ir a votar y... Es importante y aplica, Ovidio, para elecciones nacionales, sean municipales o sean nacionales de presidencia y también para alcaldías. Sí, se aplica para correcto. No aplica eso sí para procesos internos de los partidos políticos. Sí, eso ya es otra. ¿Verdad? Que nosotros vemos que ciertos partidos políticos convocan convenciones internas. Eso no es a escala nacional. Esas que sean a nivel nacional. Alcaldías, referéndum, presidencia de diputados. Sí. Andrés, si el reglamento interno o una convención colectiva de una empresa reconoce los permisos adicionales, ¿estos tienen la misma fuerza de ley para el patrono? Sí. En el caso de las convenciones colectivas del sector público y de lo que se negocia ahí, es ley entre las partes, como hablamos los abogados. Entonces, obliga a los patronos a otorgarlo, no es que el patrono dice, no, ya no lo voy a aplicar, no, sí los obliga. La Sala Constitucional ha ido eliminando algunos beneficios que son desproporcionados, ¿verdad? Y lo hemos visto en ciertas notas periodísticas, que no aplicaban, vamos a ver, que eran exagerados. Se han ido eliminando. Sí, desproporcionados totalmente. Completamente. ¿Verdad? Más bien eran como privilegios. Eran privilegios que eran nacidos de negociaciones donde se excedían, tal vez. Pero aquellos que están vigentes y que no han sido declarados inconstitucionales son de aplicación obligatoria. Sí. O sea, no hay quite. No hay quite, como es. Y eso casi solo se da, ¿verdad? Prácticamente en instituciones públicas. Sí, en el sector privado lo que podemos hablar son de políticas internas, reglamentos, que ahí es más fácil quitarlos, porque puede ser que los otorgue, qué sé yo, nosotros tenemos 2 semanas de vacaciones al año en el sector privado, puede ser que el patrono diga, les voy a dar 5 días más, pero no le resultó financieramente, se puede quitar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a los que están, los que se los puede quitar, tienen que conservárselos, pero a los nuevos ya entran sin esos beneficios. Sí, eso también es importante saberlo, ¿verdad? Que claro. Son detallillos que uno a veces no maneja y se va. Y siempre es importante preguntar. Sí. Sí. De hecho, siempre es fundamental cuando usted firma un contrato leerlo de pies a cabeza. Hay mucha gente que tiene la mala costumbre de que nada más pone la firma y ni siquiera se dedica a leer el documento, ¿verdad? Muy confiado. Sí, y he visto gente que hace eso. Sí. Va a firmar y ni siquiera lo lee. Un contrato de alquiler, un contrato de crédito. Y no sabe si está hipotecando su alma, ¿verdad? Exactamente. André, basado en tu experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen tanto los trabajadores como los patronos al solicitar permisos o conceder licencias? Sí, desde el punto de vista de los patronos, el error más grande es un exceso de confianza, Ovidio. Cuando el patrono no solicita el certificado médico, no solicita comprobante de asistencia, puede ser que el trabajador sea muy vivillo y le pase por encima, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista del patrono, siempre es bueno documentarse y el error más grave es no hacerlo. Y desde el punto de vista del trabajador, es que no reclame lo que no tiene derecho sin antes haberse asesorado, sin antes haber preguntado. Nosotros lo que le decimos a los trabajadores es, no vaya en una actitud de exigir, ¿verdad? Porque una, puede ser que lo que vaya a exigir no tenga derecho, o dos, aunque no tenga derecho, puede ser que se lo den si sabe cómo pedirlo. Es una cuestión, Ovidio, más que legal, de tacto, de cómo conversar. Y vamos a ver, en derecho nosotros también decimos, no es solo pedir las cosas, sino saber pedir. ¿Cómo pedir? ¿Verdad? Ya después, ojalá que se lo den, pero cómo pedir las cosas. La persona que se va a casar y tiene un plan de hacer una luna de miel extendida, pues se empieza a negociarlo de previo, comprométase con el trabajo y ya ganes ese derecho, que no es una obligación, ¿verdad? Es un derecho nada más. Ahora que mencionaste ese tema y ya para ir finalizando, me acuerdo un caso de una empleada doméstica que los patronos deciden despedirla y le cumplen con todas
digamos, de la ley, pero no tenían documentos firmados ni nada. Y la señora se va y los demanda a la caja que no le pagaban el seguro, y esa gente los agarró fuera de base, porque a pesar de que ellos le pagaron todo, y la mujer reclamó. Sí. Eso es lo importante que decís de tener documentación, ¿verdad? Claro, y hacer las cosas de manera correcta desde el día 1. Si el patrono no le paga el seguro al trabajador, el patrono es responsable de cualquier accidente laboral, por ejemplo, que ocurra. La persona que la contratan y es día 1, o sea, con solo que esté haciendo ya la inducción hoy y no le pagaron el seguro, el patrono se puede ir con todo. Sí. Entonces, ¿qué es importante acá en Costa Rica? Aunque difícil que es, porque evidentemente las cargas sociales y cualquier extremo es difícil, cumplirlo de acuerdo con lo que la ley diga. Sí. Perfecto, Andrei, nos ha vencido el tiempo. Bueno. Agradecerte la gentileza de venir a explicarles estos temas que es necesario que los trabajadores los conozcamos, porque como en cualquier momento puede pasar una emergencia, tenemos que pedir un permiso o una licencia por alguna situación que se nos presenta en la vida, y es importante conocer estos detalles que amablemente Andrei nos ha explicado. Esperamos contar con su presencia en el próximo programa. Les agradecemos que nos hayan seguido y que Dios los bendiga.